El día de hoy les voy a presentar trauma craneoencefálico en pediatría con mi tutor, el doctor John Camacho. Bueno, empiezo a compartir la pantalla. Entonces, trauma craneoencefálico en pediatría. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a empezar con la definición, la epidemiología y la fisiopatología, la clasificación, diagnóstico con sus respectivas escalas de predicción y, por último, el tratamiento. Entonces, en cuanto a la definición, tener en cuenta pues, que la definición de trauma es en sí un intercambio de energía, y cuando hablamos ya de trauma craneoencefálico es cuando hay una lesión ya de compromiso central que puede ser responsable de uno o más de las siguientes características, que son la pérdida o disminución de la conciencia, la amnesia, fracturas, cambios neurológicos o lesiones intracraneales. En cuanto a la epidemiología, pues creo que esta es una imagen que es muy conocida, muy frecuente por nosotros. En el lado izquierdo vemos cómo sería la conducta ideal. Serían niños, según la ley, niños mayores de 10 años que vayan en la parte de atrás en una motocicleta junto con todos sus elementos de protección, que es el casco, un chaleco y pues bien posicionado. Pero lastimosamente lo que encontramos en nuestro país frecuentemente es como la imagen del lado derecho, que es numerosas familias en una sola moto, niños pequeños, menores de 10 años, ninguno lleva ninguna medida de protección, no se ve casco, no se ve ningún chaleco. Una de las indicaciones para que los niños puedan transitar en moto es que vayan a la parte de atrás y que sus pies alcancen pues los pedales de la moto, pero pues vemos que en el lado derecho de la imagen ninguno lo cumple. En cuanto a la epidemiología a nivel pues, mundial, en la imagen del lado izquierdo podemos ver cómo es la incidencia según las regiones ya clasificadas pues, según la OMS. Entonces podemos ver que hay menor incidencia lo que es en la región africana, que está de color amarillo, con una incidencia un poco más elevada en lo que es en Centroamérica, en Sudamérica, en la parte del Mediterráneo oriental y el sureste asiático. Seguido de la región europea, y por último donde encontramos la mayor incidencia es en Estados Unidos y en Canadá. En cuanto a la carga mundial de trauma craneoencefálico, extrapolando esos datos de las poblaciones regionales, encontramos un mayor volumen de trauma craneoencefálico de manera anual en el sureste asiático y en la región del Pacífico occidental. Y en la imagen que está de color naranja o rojo, vemos cómo esa tasa de ese trauma craneoencefálico, pero secundaria a los accidentes de tránsito. Encontramos lastimosamente que la parte de Sudamérica, donde nosotros nos encontramos, pues una incidencia bastante elevada. En cuanto a la tasa de lesión cerebral traumática, pues va a variar según el país. Sin embargo, pues encontramos un rango aproximado que es de 47 a 280 por cada 100.000 niños. Se estima unas 600.000 visitas anuales a los servicios de urgencias, de las cuales 60.000 o pues el 10% van a requerir un manejo en hospitalización. La mayoría de estos casos, como lo vemos en la imagen del lado derecho, los encontramos por caídas, seguido por traumas contra algún objeto, accidentes de tránsito, y las demás pues son desconocidas. Se ha asociado a nivel global con una mortalidad del 7% y tasas de morbilidad y discapacidad amplias que pueden llegar a ser hasta mayores de 40%. En Colombia encontramos, pues, según las cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal, para el año 2013 que se reportó 15.537 casos de lesiones accidentales, de los cuales cerca del 17% de los casos pues, fueron fatales. Respecto a las muertes accidentales, se observó que el trauma craneoencefálico estaba presente en más del 36% de los casos y pues estaba tanto en hombres como mujeres, realmente no había una diferencia significativa. Y en las edades en que más se reportó muertes accidentales fueron los extremos de la vida, que fueron en menores de 4 años y en mayores de 80 años. Vamos a entrar un poco hablando de la fisiología como tal. Entonces hay que entender esta doctrina, la doctrina de Monro-Kelly, donde consiste que el cráneo, pues cuando se cierran esas suturas, las fontanelas, tenemos una estructura que es inextensible, o sea, no se va a extender, mantiene un volumen constante que es independiente de su contenido, donde tenemos 3 compartimentos que corresponden al 80% del parénquima cerebral, el 10% del líquido cefalorraquídeo y el 10% restante para la sangre. Entonces, cuando tenemos
por ejemplo, en este ejemplo es una masa, ¿sí? Vamos a tener efecto de masa, ese se va a sumar al porcentaje que tenemos para el parénquima cerebral. Por ende, de una manera compensatoria, se va a dar el desplazamiento de los otros componentes, que es el líquido cefalorraquídeo o el volumen sanguíneo. Si tuviéramos un aumento, ya sea en el volumen sanguíneo, pues, por un hematoma epidural o algo, pues el que se va a ver comprometido de manera compensatoria va a ser el volumen del parénquima cerebral, o en su defecto, si tenemos un aumento del líquido cefalorraquídeo, como en el caso de una hidrocefalia, pues los que van a tener un mecanismo compensatorio va a ser tanto el parénquima cerebral como el volumen sanguíneo. Y tenemos unos mecanismos de compensación que van a depender de la fase en la que nos encontremos. Entonces, en una fase aguda, el mecanismo de compensación va a estar dado por el líquido cefalorraquídeo, donde este se va a desplazar hacia la cisterna lumbar con una disminución en su producción pues, de líquido cefalorraquídeo. En la etapa un poco más tardía, que es la etapa subaguda, corresponde ese mecanismo de compensación a la parte vascular, donde hay una disminución de este flujo sanguíneo cerebral arterial con un aumento del drenaje venoso, y en una fase ya crónica a nivel neuronal, pues va a haber una deformación del parénquima cerebral y una pérdida del agua extracerebral. Cuando estos mecanismos fallan, pues se va a resultar en un aumento de la presión intracraneal con una disminución pues del aporte sanguíneo, dando así una disminución en la presión de perfusión cerebral, y se aumentan las probabilidades o el riesgo a que se dé una lesión isquémica. Hablando del flujo sanguíneo cerebral, pues entender que el 15 al 25% de ese gasto cardíaco va a ir dirigido hacia la parte cerebral, y el flujo sanguíneo cerebral es de 40 a 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral minuto. Este flujo sanguíneo está determinado por el consumo metabólico de oxígeno cerebral, por la vía autorregulación, que es mediante la resistencia vascular cerebral, y la presión de perfusión cerebral. Para hablar de esa presión de perfusión cerebral, es tener en cuenta que es esa presión que nosotros es necesaria para perfundir ese tejido nervioso para que se dé un adecuado funcionamiento metabólico. Cuando tenemos una presión de perfusión cerebral menor a 50 mililitros de mercurio, pues vamos a tener la que es disminuida y un alto riesgo de isquemia cerebral. Y en los niños se considera seguro, entre comillas, cuando tenemos por debajo de una presión de perfusión cerebral que puede ser entre 60 o 70. Hablando de la autorregulación cerebral, pues tener en cuenta que esta modificación de esa resistencia vascular cerebral se va a dar para mantener un flujo sanguíneo cerebral que es acorde a las necesidades metabólicas cerebrales del oxígeno en cada momento. Entonces podemos ver en estas imágenes hay unas variables que son independientes, que es en la parte de abajo, que está dada por la presión arterial media o la presión arterial de CO2, y unas variables dependientes, que es la vertical, que es el flujo sanguíneo cerebral. Entonces esta es una curva simultánea donde podemos ver que aquí, como en la parte central, donde hay menos cambios en el flujo sanguíneo cerebral, vemos que en el lado izquierdo se van a tolerar cambios, pues sí, que son severos en el aumento o en la disminución de la presión arterial media, y de manera pues autorregulatoria, para que se conserve ese flujo sanguíneo cerebral, se da por la regulación de la resistencia vascular. Es decir, si se aumenta esa presión arterial media, pues se va a dar una vasoconstricción con tal de que nosotros logremos mantener un flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, en los extremos de esa curva sigmoidea ya se pierden esos mecanismos de la autorregulación y se va a dar un proceso de una vasoconstricción para el aumento de la presión arterial media, o un proceso de vasodilatación para la disminución de la presión arterial media. Lo mismo ocurre en la imagen del lado derecho, pues de forma similar vemos que se toleran unos cambios de la presión arterial de CO2 para poder mantener ese flujo sanguíneo cerebral, pero en los extremos de la curva ya se pierde como ese mecanismo compensatorio y se va a dar una regulación de esa resistencia vascular cerebral para pues lograr compensar. La presión intracraneal es la presión que existe como tal dentro de la bóveda craneal, que tenemos unos valores estimados para los adultos de 10 a 20, para los niños de 3 a 7 y para los recién nacidos de 1.5 a 6. Esa presión intracraneal tenemos que tener en cuenta que va a cambiar con la posición, o sea, si el paciente está de cúbito o en bipedestación, va a oscilar con la presión arterial sistémica y con la respiración para las maniobras de Valsalva. Hay que tener en cuenta que las venas a nivel cerebral no tienen válvulas, entonces el incremento de la presión venosa se va a transmitir al espacio intracraneal y pues fácilmente se va a dar un aumento de la presión intracraneal. En condiciones
pues no patológicas. Los factores que van a controlar esa presión intracraneal son estos, que es el volumen de producción de líquido cefalorraquídeo, la resistencia del sistema a la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y la presión venosa del espacio intracraneal. Aquí en esta curva podemos ver lo que es la relación entre el volumen cerebral y la presión intracraneal. Tenemos que tener en cuenta dos términos que son importantes, que es la compliancia cerebral, que es esa capacidad adaptativa para tolerar un incremento del volumen, y la elastancia cerebral, que es la resistencia que se opone a esa expansión del volumen intracraneal. Entonces, aquí podemos ver pues, que el efecto del líquido cefalorraquídeo y del componente vascular, que son como mecanismos compensatorios, pues no siempre va a ser infinito. Va a llegar un momento en que si se aumenta ese volumen intracraneal, pues ese mecanismo compensatorio se va a perder. Entonces vemos aquí en la fase inicial, en la parte baja de la curva, donde hay una alta compliance, es decir, una alta capacidad adaptativa para tolerar un incremento del volumen, y prácticamente pues una baja elastancia. Entonces aquí no se va a ver reflejado ningún aumento en la presión intracraneal. Luego vemos una fase de transición, que es la fase 2, donde empieza a disminuir esa compliancia y a aumentar esa elastancia, y ya el resultado final en la fase 3, cuando es la fase ascendente, donde es una nula compliancia o una fase ya de descompensación, y se va a ver reflejado al final un aumento en la presión intracraneal, donde aquí ya, pues, ya se aumenta y ya se han perdido todos los mecanismos compensatorios. Y vemos que la utilidad de esta curva en nosotros está cuando nosotros recibimos un paciente que no sabemos en qué parte de esta fase 1 lo encontramos. Si lo recibimos iniciando esa fase 1, donde puede tolerar un aumento en el volumen intracraneal sin que se refleje en un aumento de la presión intracraneal, o si recibimos ese paciente ya finalizando esa fase 1 y que ante cualquier aumento en ese volumen intracraneal, pues vamos a tener un aumento de la presión intracraneal. En cuanto a la fisiopatología, pues entender que hay unas características anatómicas y fisiológicas que nos van a diferenciar del paciente pediátrico, que lo van a convertir en que sean como más susceptibles o de mayor riesgo a ese trauma craneoencefálico. Uno es el mayor área de superficie craneal respecto a su cuerpo. Dos es la musculatura cervical, que es más débil. El componente óseo es más delgado y friable y tiene mayor contenido de agua y menor contenido de mielina. Esto los predispone pues, a que estén expuestos a lesiones que son rotacionales y a los mecanismos de aceleración y de desaceleración. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a hablar de dos lesiones, que es la lesión primaria y la lesión secundaria. La lesión primaria está causada por el impacto directo, es inmediato posterior al trauma, es una lesión biomecánica. Puede haber destrucción tisular por el impacto, se da por el proceso de aceleración y deceleración, y el efecto sobre el cerebro por la energía va a depender de esa magnitud de la fuerza. Y vamos a hablar de la lesión secundaria. Esta ocurre posterior a la lesión primaria. Entonces, podemos ver que en la lesión secundaria van a influir los eventos isquémicos, los eventos sistémicos, los eventos intracraneales. Va a estar dado por episodios de isquemia, hipotensión, hipoxia. Se va a dar una alteración del flujo sanguíneo cerebral, una alteración del metabolismo cerebral, con una alteración del volumen sanguíneo cerebral, de la respuesta inflamatoria, que puede llevar a un proceso de una isquemia o un edema cerebral, con una hipertensión intracraneal resultante. Aquí podemos ver bien cómo es el proceso. Entonces, digamos que los eventos más encontrados son hipotensión, la hipoxia, la isquemia, la acidosis, la hipertermia. Todo esto va a conducir a que haya una respuesta inflamatoria sistémica. Se va a dar una liberación de mediadores y opioides pues, endógenos. Se produce una liberación de aminoácidos que son excitatorios, como lo es el glutamato y el aspartato. Estos activan los receptores de N-metil de aspartato, que al ser estimulados pues producen la entrada masiva del calcio a las células, con una posterior activación de una serie de enzimas que permite que se dé como un proceso de autodigestión celular. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando se da una isquemia, o sea, un evento de isquemia, cuando ese tejido se vuelve a reperfundir, se produce una gran liberación de radicales libres que son altamente tóxicos para estas células. Entonces, estos mecanismos que están implicados en este daño secundario, pues que es la isquemia cerebral, la liberación de los neurotransmisores, los radicales libres van a activar la apoptosis neuronal, y el daño final va a ser ese daño de la barrera hematoencefálica.
Aquí podemos agrupar los factores principales que van a influir en esa magnitud de la lesión secundaria, como les decía, el influjo excesivo del calcio, la acidosis láctica, el incremento de los neurotransmisores, la liberación pues, de estos radicales libres, la adhesión leucocitaria, la pérdida de la integridad de la membrana, las prostaglandinas, el edema, y al final se va a ver una disrupción de la barrera hematoencefálica. En cuanto ya aquí podemos ver cómo serían esos cambios en la lesión secundaria dependiendo en el tiempo, en los segundos, minutos, horas, días, semanas y meses. Entonces, hay múltiples vías involucradas en esta patogenia de la lesión neuronal y pues hay múltiples mecanismos que activan después de su aparición. La lesión, aquí inicialmente en los primeros segundos, pues hay una lesión de hemorragia, una isquemia, hay una infiltración de esas células inflamatorias. Con el pasar del tiempo se va a ver la activación de las microglias, los macrófagos, liberación de citoquinas proinflamatorias, hay un estrés oxidativo, hay radicales libres, se incrementa la liberación del glutamato, el incremento de la entrada del calcio intracelular. Con el paso de las horas y los días se van a activar unas proteasas, las caspasas, se va a dar un proceso de apoptosis, de generación axonal, y ya con las semanas y los meses se va a formar como una cavidad quística, están las citoquinas ya antiinflamatorias y pues ya hay una disfunción. Para hablar de la clasificación del trauma craneoencefálico, entonces en la lesión primaria vamos a hablar de la lesión del cráneo inicialmente, luego la lesión cerebral difusa y luego la lesión cerebral focal. Hablando de la lesión del cráneo, tenemos el hematoma subgaleal, que es una colección de sangre que está entre la galea aponeurótica y el periósteo. Estos si son muy grandes, pues en el paciente pues bien pequeño puede causar hipovolemia e hipotensión. Y en cuanto a las fracturas del cráneo, aquí les traigo una imagen de una fractura que es deprimida, que es la fractura de ping-pong. Estas también pueden ser, hay fracturas que son lineales, con minutas, diastásicas. Y para entender un poco esas fracturas del cráneo, pues vamos a recordar un poco la base del cráneo, que está dividido en 3 fosas. Está la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. Dependiendo de donde se ubique la lesión o el trauma, pues vamos a tener diferentes signos o manifestaciones clínicas. Entonces, en la fosa anterior tenemos el signo del mapache, como lo podemos ver en esta foto, o la rinoliquia. Cuando tenemos un trauma en la fosa media tenemos el signo de Batle, el hemotímpano o la autoliquia, y en la fase posterior tenemos la rinoliquia y la epistaxis. En cuanto a las fracturas de base, pues digamos que las de fosa posterior son las más comunes en la edad pediátrica y pueden estar relacionadas a veces con la pérdida de la audición y la parálisis facial. En cuanto a las lesiones cerebrales difusas, pues tener en cuenta que estas lesiones son lesiones que son a nivel celular, pero pues que no vamos a tener ningún reflejo o ningún hallazgo en una imagen. Entonces, estas son consecuencias de mecanismos que son de aceleración y desaceleración, digamos que son más frecuentes en pacientes pediátricos que son pues pequeños, debido a la mayor proporción que ellos tienen de agua cerebral y el estado de la mineralización con incompleta. Tenemos la concusión, es una alteración de la función que es la función neurológica que es transitoria, casi siempre se da de manera inmediata posterior al trauma. No está relacionada con cambios anatómicos, entonces pues no se van a observar en imágenes y puede generar cambios como cefalea, irritabilidad y pues amnesia temporal. Tenemos la conmoción, generalmente está dada por una aceleración que es rotacional sobre la unión del mesencéfalo alto y el tálamo, se produce por una disfunción que es transitoria del sistema reticular que ocasiona esa pérdida del estado de la conciencia. Tenemos la congestión cerebral difusa, que es dada por un aumento del volumen que es vascular a nivel cerebral, y en el TAC de pronto lo único que se puede observar es como compresión de los ventrículos laterales y de las cisternas. Y tenemos el edema cerebral, que es un aumento del contenido hídrico tisular, se muestra en el TAC como un área de baja densidad que hace que de pronto se pueda perder esa diferenciación normal entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Y tenemos la lesión axonal difusa, que esta es por como una disrupción o una lesión por cizallamiento de esas neuronas que es ocasionado por traumas en aceleración y rotación. Digamos que esta es como la principal causa del estado de coma en los pacientes pues, de un trauma craneoencefálico severo. Debe considerarse este diagnóstico en todo paciente que nos llegue de una inconsciente secundario a un trauma craneoencefálico que lleve más de 6 horas y pues tiene un pronóstico que es muy sombrío.
Hablando de las lesiones cerebrales focales, estas requieren un diagnóstico precoz, constituyen una urgencia, son potencialmente tratables de una manera quirúrgica. Tenemos lo que es el hematoma epidural, el hematoma subdural, la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. Como sabemos, el hematoma epidural consiste en una colección de sangre que está en la bóveda craneana y la dura madre, y es el resultado pues, de una fractura del cráneo en el 75 al 90% de los casos. Tenemos el hematoma subdural, lo ocasiona pues, por una inercia ya sea como de alta energía, pero de corta duración, como lo son las caídas. Tenemos el hematoma intracerebral, que son los grandes hematomas, pues realmente son muy raros en los niños con trauma craneoencefálico, y la hemorragia subaracnoidea, que es el tipo de hemorragia del sistema nervioso central más frecuente en niños, que es secundario al impacto o la inercia. Aquí me pareció importante traerles como una diferencia de lo que es el hematoma epidural y el hematoma subdural. Tener en cuenta que el hematoma epidural es un sangrado que es arterial y pues vamos a tener que está entre el cráneo y la dura madre. Su clínica es aguda y el tratamiento generalmente es quirúrgico, que es con una craneotomía, y la mortalidad asociada es del 20 a 55%. El hematoma subdural, a diferencia, es de un sangrado venoso, está entre la dura madre y el aracnoides. La clínica es aguda, subaguda y crónica. El tratamiento pues va a variar según esa magnitud o la amplitud de ese mismo hematoma, y la mortalidad asociada es del 50 al 90%. En cuanto a la clasificación del trauma craneoencefálico secundario, ya sabemos que es tratable, es anticipable. Encontramos que, digamos que el mayor que podemos asociarlo es a una hipotensión que va a resultar en un aumento en la presión intracraneal. Entonces, en cuanto al diagnóstico, tener en cuenta que tenemos que hacer una adecuada evaluación en el paciente, tenemos que categorizarlo, tenemos que hacer una evaluación neurológica, pero no podemos descuidar la evaluación del resto de los sistemas corporales, como es a nivel torácico o abdominal. Tenemos la escala de Glasgow, pues que sabemos que tiene ciertas limitaciones, principalmente en los niños menores de 2 años, pero digamos que esta es la que continúa siendo la más utilizada a nivel mundial para categorizar esa severidad del trauma craneoencefálico. Y lo va a clasificar pues en 3 categorías de acuerdo a la función motora, ocular y verbal. Aquí les traigo cómo sería la escala de trauma de Glasgow, la normal y la modificada para los lactantes. Para nosotros hacer un adecuado diagnóstico, un abordaje de un paciente con un trauma craneoencefálico, es importante hacer una anamnesis completa, preguntar cómo fue ese mecanismo del trauma y definir si corresponde a un mecanismo de alta energía. ¿Cómo es un mecanismo de alta energía? Puede ser que un paciente vaya de ocupante en un accidente automovilístico y que se documente la expulsión o vuelco o muerte del otro pasajero, que sea en calidad de peatón atropellado por vehículo, que sea en calidad de ciclista golpeado por un automóvil, que caiga al suelo de pie caminando o corriendo, que caiga o tropiece contra un objeto estacionario, que caiga desde cierta altura que ya están estimadas que es para los mayores de 2 años mayor a 1.5 o menor de 2 años mayor a 0.9 metros. Entonces, pues en cuanto digamos que el abordaje de nosotros con un paciente de trauma craneoencefálico, digamos que el manejo está muy dirigido hacia los pacientes que tienen un trauma craneoencefálico leve. Está en nosotros saber cómo vamos a abordar ese paciente. Pues si nos llega un paciente con un trauma craneoencefálico moderado o severo, nosotros ya sabemos que de entrada pues vamos a pedir apoyarnos en imágenes diagnósticas, pero digamos que esa meta está es en nosotros saber en un paciente de trauma craneoencefálico leve cuándo pedir una ayuda, una imagen diagnóstica de una manera pues que sea necesaria, que de verdad nos vaya a dar un cambio en el manejo y no hacer una solicitud de una imagen de una manera innecesaria. Tenemos en cuenta que esa imagen, el gold estándar es el TAC cerebral simple, porque esto nos va a orientar, nos va a permitir evaluar la forma, el componente óseo, el componente hemorrágico, inflamatorio o si hay un efecto de masa. Digamos que hay unas condiciones que ya están como estipuladas a quienes les vamos a pedir un TAC cerebral simple, que es cuando tenemos la pérdida de la conciencia por más de 5 minutos, cuando nos encontramos un paciente con un Glasgow menor a 13, cuando tenemos un paciente con una focalización neurológica, un deterioro neurológico o cambios en el comportamiento, cuando tenemos sospecha o evidencia pues, de una fractura abierta o deprimida, cuando la fontanela está tensa o hay signos de hipertensión endocraniana.
Digamos que en esos TAC cerebral, siempre que se piden con frecuencia, los hallazgos más frecuentes son los hematomas subdurales con un 32%, las fracturas lineales o deprimidas con un 25% y las contusiones cerebrales con un 22%. Pero tenemos que tener mucho cuidado con la solicitud de estas imágenes, tenemos que tener cuidado con su uso indiscriminado porque hay que tener en cuenta que tiene un riesgo por su radiación, un riesgo de neoplasia que se aumenta al más del 10% cuando tenemos a ese paciente pues expuesto de una manera innecesaria a una radiación. Entonces hay ciertas lesiones en las cuales el TAC va a tener un valor nulo, entonces es mejor omitirla. Entonces ya teniendo en cuenta y teniendo claro que pedir una tomografía a un paciente de un trauma craneoencefálico leve que no tenga ninguno de los hallazgos que nombré previamente, pues no es necesario pedirlo. Sin embargo, hay unas escalas de predicción que nos permiten como orientarnos y saber a qué paciente que tenga un trauma craneoencefálico leve requiere o no la toma de una imagen diagnóstica. Entonces tenemos aquí las escalas que son la PECAR, la CACH y la Chalice. Aquí les traigo un estudio donde se comparó esas 3 escalas en los niños pediátricos, pues para valorar cómo sería como esa utilidad en cuanto al trauma craneoencefálico leve. Entonces fue un estudio donde tuvo unos criterios de inclusión que fuese que hubiese presentado un trauma craneoencefálico con un Glasgow menor pues que tengan un Glasgow mayor a 13, que se haya presentado en las últimas, que el paciente llegue con ese trauma craneoencefálico en las últimas 24 horas y que sean menores de 18 años. Los criterios de exclusión era que tuviesen algún desorden pues sanguíneo o una terapia con anticoagulación y lesiones cerebrales o ventriculares. Y los resultados que se encontraron en este estudio fue que lo que era la escala de PECARN tenía una sensibilidad pues, que la asociaban al 100% con una especificidad del 62%. Hay que pues, tener en cuenta que de pronto esta escala de PECARN ha sido muy utilizada y muy útil para nosotros, ya que nos permite pues primero pues determinar el paciente que sea candidato o no a la realización de ese TAC y segundo, divide a los pacientes de acuerdo a la edad. Me parece muy importante que nos permite clasificar si es menor de 2 años o mayor de 2 años, pues para esta regla de predicción. Entonces aquí sí quise traerles como, yo creo que aquí todos conocemos esta escala de PECAR, pero como para recordarla, el algoritmo. En los menores de 2 años nos vamos a hacer unas preguntas si tiene Glasgow igual o mayor a 14, si tiene otros signos de alteración del estado mental o si a la palpación tiene como fractura del cráneo. Si alguna de estas se encuentra presente, nos vamos a ir hacia la derecha con un riesgo del 4.4% para una lesión cerebral pues importante o significativa, y lo que recomiendan es realizar una imagen, un TAC cerebral. Si la respuesta es no ante esas preguntas, pues vamos a ver si de pronto tiene un hematoma, el cuero cabelludo, ya sea occipital, parietal o temporal, si tiene historia de pérdida de la conciencia por más de 5 segundos, si el mecanismo del trauma fue severo, o si el paciente de pronto está actuando de una forma anormal. Entonces, si la respuesta es sí ante estas preguntas, vamos a tener un riesgo para una lesión cerebral pues importante del 0.9%, donde aquí nos recomiendan que podemos hacer la vigilancia o la valoración clínica neurológica, y si alguno de estos cambios, como lo es en la edad de menores de 3 meses, o si los padres nos reportan que hay algún cambio en su estado de comportamiento, si empiezan con vómitos, si alguno de estos se presentan, pues podemos optar por tomar una imagen, un TAC cerebral. Si la respuesta es no, nos recomiendan omitir ese TAC para evitar los riesgos de radiación, ya que tenemos un riesgo menor a 0.02 de que tenga una lesión cerebral pues clínicamente importante. Entonces podemos hacer en este paciente nada más la vigilancia clínica neurológica. Y en el algoritmo en mayores de 2 años es algo similar. Tenemos el Glasgow igual a 14 u otros signos de la alteración del estado mental, con signos de fractura de cráneo, pues fractura basilar. Si la respuesta es que sí, tenemos el riesgo de una lesión clínicamente importante del 4.3%, entonces la recomendación que nos dan es realizar TAC. Si la respuesta es no, bajamos en el algoritmo, que es preguntar si tiene historia de pérdida de la conciencia, historia de vómitos, o si fue el mecanismo del trauma fue severo,
o si presenta cefalea severa. Si la respuesta es que sí, vamos a encontrarnos con un riesgo de 0.8 de una lesión cerebral clínicamente importante. Podemos hacer la observación clínica neurológica o la toma de TAC, dependiendo de cómo se comporte ese paciente. Y si la respuesta es no, pues nos recomiendan omitir la toma del TAC, ya que el riesgo de una lesión clínicamente importante es menor al 0.05%. Tener en cuenta que hay unos métodos para una monitorización de la PIC y con base en esto pues vamos a tomar conductas. El estándar de oro para esa monitorización de la PIC es la colocación de un catéter en el interior del sistema ventricular, porque tras de que nos sirve para diagnóstico, también es terapéutico, que nos permite el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Tenemos también el catéter intraparenquimatoso. Este tiene pues menores complicaciones, pero pues realmente no permite drenar en caso que necesitemos el líquido cefalorraquídeo. Tenemos el catéter subaracnoideo. Este va a reducir el riesgo de sangrado porque no penetra el parénquima como tal, pero pues presenta muchos artefactos y pues actualmente se ha abandonado su uso. Y tenemos el subdural, que lo que hace es que tengamos un infradiagnóstico de esa presión intracraneal, y el subaracnoideo, que a veces lo que nos hace es que sobrevaluemos esos niveles de la presión intracraneal. Digamos que tenemos unas indicaciones de los métodos de la monitorización, que es cuando tenemos un paciente con un trauma craneoencefálico grave, que es que tenga un Glasgow menor a 8, o cuando el paciente tiene riesgo de presentar hipertensión intracraneal. Aquí tenemos, pues les quise traer que existen unos biomarcadores en trauma craneoencefálico para que los conozcamos. Digamos que esto todavía están en proceso de estudio o en fase como experimental, no son todavía muy concluyentes para la parte pediátrica, pero es importante que conozcamos que existen. Entonces tenemos estos biomarcadores que pueden ser séricos o en líquido cefalorraquídeo, los podemos medir en esos sitios, y la utilidad pronóstica es para saber qué tantos hallazgos, qué tanto porcentaje o riesgo tenemos de que encontremos hallazgos a nivel del TAC, qué tanto riesgo tiene ese paciente para que presente hipertensión intracraneal, o un pronóstico en cuanto a la funcionalidad o la mortalidad. En cuanto al tratamiento, tener en cuenta que el objetivo de este tratamiento en el trauma craneoencefálico es el manejo de la hipertensión intracraneal, es evitar ese edema cerebral. Entonces, en el tratamiento el objetivo es mantener una presión intracerebral menor a 20 milímetros de mercurio y una presión de perfusión cerebral mayor a 60 milímetros de mercurio. Evitar que aumenten pues una presión de perfusión cerebral que se disminuye, pues va a aumentar los fenómenos isquémicos, y si aumenta respecto a estos valores, va a favorecer el desarrollo del edema cerebral. Para el tratamiento dirigido en un trauma craneoencefálico es muy importante que nosotros conozcamos la fisiopatología cerebral y cómo ha sido esa monitorización de la presión intracraneal. Entonces, voy a traerles le vamos a mostrar paso a paso cómo sería ese abordaje, ese tratamiento del paciente con trauma craneoencefálico. Entonces, el paso 1, la primera medida, el CABMIO, que consiste en mantener una adecuada circulación, la vía aérea, la respiración, la monitorización, el acceso venoso y la oxigenación. Vamos a tener el abordaje principal del paciente, vamos a valorar cómo es su apariencia, su trabajo respiratorio y la circulación cutánea. Aquí es importante, mientras vamos evaluando en nuestra primera fase, hacer una correcta anamnesis, determinar si ese trauma craneoencefálico es secundario a un trauma de alta energía o no, y al mismo tiempo ir haciendo un examen físico completo. Esto debe ser de una manera pues rápida, pero todo se puede ir haciendo al mismo tiempo. En el paso 2, lo ideal sería aquí es favorecer el retorno venoso. No sé si ustedes han visto que la mayoría de los pacientes que nos traen con trauma craneoencefálico los traen en una posición, o sea, plana a 0 grados, y lo ideal siempre es traerlos con la cabecera elevada a 30 grados para de esta manera nosotros lograr y favorecer el retorno venoso. Aquí podemos ver la imagen, cómo sería ese adecuado transporte o traslado de los pacientes, pero realmente es poco lo que nos encontramos. Entonces, cuando recibamos el paciente, nosotros mismos lo posicionamos hacia 30 grados. El paso 3 es, por medio de los líquidos endovenosos, garantizar una adecuada presión arterial media.
Aquí vuelvo y les pongo esta fórmula en la derecha porque siempre tenemos que tenerla en cuenta. Para lograr una adecuada presión de perfusión cerebral, tenemos que mantener una adecuada presión arterial media y pues mantener controlada la presión intracraneal. Cualquier cambio, aumento en la presión intracraneal nos va a disminuir esa presión de perfusión cerebral y cualquier disminución en esa presión arterial media nos va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Entonces, siempre por medio de los líquidos endovenosos, mantener a ese paciente normoperfundido con una tensión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio y pues un adecuado hematocrito y una adecuada niveles de hemoglobina. En el paso 4 es lograr el control adecuado del dolor. Al lograr el control del dolor por medio de analgésicos según la gravedad del dolor del paciente. Entonces acá les traigo cómo sería pues esa escala en cuanto a la escala analgésica del dolor. Iniciación primero con un AINE, un coadyuvante, luego un opioide débil con un AINE coadyuvante y luego un opioide potente, un AINE coadyuvante. Ojo con los sedantes, que de pronto podemos llevar al paciente a una hipotensión y como les decía en la diapositiva anterior, podemos disminuir o alterar esa presión de perfusión cerebral. En el quinto paso es disminuir ese consumo de oxígeno por parte del paciente. ¿Cómo logramos mejorar esa oxigenación cerebral? Con una adecuada saturación de oxígeno y manteniendo al paciente normoperfundido. En el paso 6, esto digamos que es algo muy discutido en cuanto a la profilaxis anticonvulsivante, en si se da o no se da. Digamos que las convulsiones secundarias o postraumáticas provocan una crisis metabólica cerebral persistente y con esto un aumento de la presión intracraneal. En los niños menores de 2 años, el trauma craneoencefálico con la presencia de una hemorragia subdural se han asociado con un mayor riesgo de que presenten convulsiones postraumáticas. Entonces, estas convulsiones pueden ser convulsiones postraumáticas convulsivas y no convulsivas. Esas convulsivas pues somos las que son evidentes, las que podemos ver, y hay unas convulsiones no convulsivas que no se detectan, sino solamente mediante la monitorización del electroencefalograma. Entonces, pues una recomendación según los estudios es que dar esa profilaxis anticonvulsivante en los primeros 7 días después de un trauma craneoencefálico grave, disminuyendo así la incidencia de las convulsiones postraumáticas tempranas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con un trauma craneoencefálico moderado o severo, que no tenemos la oportunidad de monitorizarlo con un electroencefalograma y si le vemos que tiene un alto riesgo para presentar convulsiones, pues la recomendación sería hacer ese cubrimiento con una profilaxis anticonvulsivante. En el paso 6 están las medidas antiedema. Entonces aquí lo ideal es mantener monitorizada la presión intracraneal. Como les decía anteriormente, el estándar de oro sería la interventricular, porque el catéter estando ubicado ahí es diagnóstico y terapéutico al mismo tiempo, ya que permite un drenaje de líquido cefalorraquídeo. Entonces nosotros monitorizamos la presión intracraneal y según los valores vemos si ese paciente requiere o no de un drenaje de líquido cefalorraquídeo. Y en cuanto a la osmoterapia, pues se puede usar el manitol o la solución salina hipertónica al 3%. El séptimo paso es en cuanto a la neuroprotección. Aquí lo que vamos a reducir es el daño neurológico, vamos a individualizar a cada paciente según sus necesidades con el fin de disminuir una lesión secundaria. Aquí vamos a manejar la presión de perfusión cerebral, la presión intracraneal, vamos a tener en cuenta los líquidos, el manitol, la solución hipertónica, los anticonvulsivantes, la hipotermia, antiinflamatorio, sedación, relajación muscular, benzodiazepinas. Digamos que es todo lo que nosotros podamos hacer en pro al paciente con el fin de disminuir esa lesión secundaria. Y en el paso 8, si nosotros tenemos un paciente que ya tiene una presión intracraneal que es refractaria a los tratamientos y que a pesar de todo persiste con cifras superiores a los 20 milímetros de mercurio, el paciente pasa una hiperventilación intensa, pasa una hipotermia moderada, lo llevamos a coma barbitúrico y en última, si no nos mejora, una craniotomía descompresiva, que esa sería la parte de neurocirugía. Sería una craniectomía descompresiva quirúrgica. Se ha asociado con muchos beneficios en cuanto a su supervivencia. Digamos que se consideran, como les decía, en pacientes que tienen una presión intracraneal que es refractaria a todo el tratamiento. Hay muchos estudios en adultos donde demuestra que se disminuye la presión intracraneal y la duración de la estancia en UCI, pero se asociaba con muchos resultados desfavorables como altas tasas de discapacidad grave y estado vegetativo. Digamos que en pacientes pediátricos hay estudios
son un poco más pequeños, pero han demostrado que tienen beneficios en cuanto a la supervivencia y los resultados neurológicos, pero pues hasta ahora los ensayos no han sido muy heterogéneos y dificultan sacar conclusiones que sean de pronto que puedan uno de hacer de manera universal. El tratamiento, entonces, ¿cómo serían esos seguimientos? Hay lesiones temporales que requieren un seguimiento, las lesiones que son ubicadas a la región temporal requieren un seguimiento que sea diario con imagen, las lesiones que son en la fosa posterior, que como les decía, son como las más frecuentes en el paciente pediátrico. Aquí es muy difícil monitorizar esta presión intracraneal, entonces pues si no tenemos una presión intracraneal que sea fidedigna para nosotros, pues no vamos a tomar conductas en cuanto al drenaje o no del líquido cefalorraquídeo. Si tenemos la sospecha de una hemorragia por aneurisma o una malformación arteriovenosa y la presión intracraneal es extremadamente baja, pues entender que ese paciente tiene un riesgo de resangrado en la lesión vascular. Y por último les quise traer como unas conclusiones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, tener en cuenta que el trauma craneoencefálico es muy frecuente en pediatría. La mayoría de estos que nosotros recibimos son leves. Tenemos que tener en cuenta nuestras escalas de predicción, una adecuada anamnesis y abordaje del paciente para saber si lo irradiamos o no. Recordar que no es simplemente mandar TAC por mandarlo, sino que está relacionado con alto riesgo por su radiación pues, a lesiones neoplásicas, entonces no irradiar de manera innecesaria. Y en los pacientes que tengan un trauma craneoencefálico de moderado o severo, pues seguir las recomendaciones del tratamiento. Muchísimas gracias.